El subsidio a los combustibles, y lo hemos dicho, Alfredo, genera distorsiones enormes. En primer lugar, el contrabando. En segundo lugar, es regresivo. Va mucho más hacia los que más tienen. Razonemos esto. El subsidio a precios de hoy, de todos los años que se ha dado, vale 80.000 millones de dólares. 80.000 millones de dólares es lo que ha entregado el Ecuador. Y si se toma en cuenta que se tomó deuda para subsidiar, realmente 100.000 millones de dólares. Si eso ha ido mayoritariamente a los pobres serían los más tontos del Ecuador, pues, porque si han recibido esa cantidad, ¿por qué siguen siendo pobres? Una cantidad gigantesca. Es que no, va fundamentalmente a los que más tienen, favorece a los narcotraficantes que tienen un insumo barato, favorece para producir la cocaína, favorece a quienes son la mafia que acompaña a Petroecuador en la importación de derivados. Es decir, es un subsidio perverso contra el cual yo he luchado 40 años en este país. Yo veía su libro, lo oí este fin de semana, La República de Papel. Los mismos temas que usted trataba en lo político siguen siendo tema de discusión hoy. Usted me dedicó el libro y me dijo: a quien hace temblar la economía de papel, porque todas estas ideas, Alfredo, yo las expresaba hace 40 años. Entonces, entendamos que atrás de este tabú político hay intereses económicos. La guerra civil de los Estados Unidos, claro que tenía el valor supremo de la libertad de los esclavos, pero la verdadera razón es que para esos terratenientes del sur de los Estados Unidos, la mano de obra a cero costo era fundamental para que sus plantaciones de algodón fuesen más rentables que en la India. Siempre hay estos intereses económicos ocultos, y aquí adicionalmente hay los intereses políticos del socialismo siglo XXI, los intereses políticos de la FARC, el deseo de impunidad de la FARC con A minúscula, Familia Revolución Ciudadana. Yo sí quiero sobre estos eventos decirle a esa dirigencia indígena que dice que nada tiene que ver: ¿dónde estaban cuando las 500 cooperativas que se han cerrado y han quebrado en este país, limpiándole los ahorros al indigenado ecuatoriano? ¿Dónde estaban para reclamar eso? ¿Dónde estaban los líderes indígenas cuando en el Correato se crearon esas cooperativas para estafar a los indígenas? Yo quiero ser muy claro, he preguntado a mucha gente en el camino a esta entrevista: ¿usted se siente representado por la dirigencia indígena? No. Al señor Vargas y a todos los líderes, que no sigan hablando que ellos representan al Ecuador. A mí no me representan. A mí no me puede representar una persona que llama a la subversión y a decirle a las Fuerzas Armadas que desobedezcan a la autoridad civil, que él puede cerrar los pozos de petróleo. A mí no me puede representar una persona que no habla del Ecuador, sino de su nacionalidad. Y ellos han sido el instrumento para que una muy planificada guerra de guerrillas dirigida por la inteligencia cubana, que sabía que cualquier medida económica provocaría una reacción popular por estos graves prejuicios que existen en el Ecuador, ellos fueron el instrumento para que esa guerrilla saqueara al país y trate de que demos marcha atrás en un paso histórico. Quiero decirle, Alfredo y conciudadanos, que el año 92 eliminamos en el gobierno en el cual yo fui vicepresidente el subsidio, y con una ley dejamos una fórmula que ajustaba automáticamente el precio al precio internacional. Eso fue deshecho, desbaratado por los políticos. ¿Cuántos años tendríamos ya si eso se hubiese mantenido? Si eso se hubiese mantenido, ¿cuántos años tendríamos en el Ecuador de hoy de haber disfrutado de esos recursos para darlos a los más pobres? Bueno, en el Ecuador de hoy algunas voces advierten del peligro de desdolarizar, pero el dirigente indígena Leonidas Issa ayer en el diálogo con el gobierno señaló lo siguiente: cuando se ha puesto este criterio que se va a dejar en juego el tema de la dolarización, estamos mintiendo. Lo que tenemos entendido, hemos revisado, la oferta monetaria en el Ecuador en este mes es de 54.000 millones de dólares.
decimos, ¿cuánto se está en juego en este momento? En este momento, son 1.300 millones en el año. Si dividimos para los 12 meses es 100 millones de dólares. 100 millones de dólares es apenas 0.2% de todo el conjunto de la dolarización. Entonces no creo que el tema de los subsidios ponga en duda el tema de la estabilidad de la dolarización. Nosotros creemos que se está mal utilizando. ¿Es realista o factible hablar de desdolarizar o se puede mejorar la dolarización? Bueno, hablo de números porque entiendo, según me dicen, que ese dirigente es prestamista y por lo tanto algo entiende de números. Así me han dicho. Yo quisiera que él aclare si presta o no presta dinero. Pero el punto fundamental de esto es, nada tiene que ver la cantidad de medios circulantes y el subsidio a los combustibles para decir si una dolarización está saludable o no. Señor Issa, la salud de una dolarización tiene que ver con la liquidez genuina que tiene un país en relación a lo que se llama la base monetaria, a lo que son los depósitos que hay, también a lo que son los depósitos que el Banco Central tiene. ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba el señor Vargas? ¿Dónde estaba la dirigencia indígena cuando el Correato saqueó 8.000 millones de dólares al Banco Central? ¿Dónde estaba la voz de ustedes? Acompañando a la FARC, Familia Revolución Ciudadana. Hoy que se están haciendo correctivos, salen impulsados por fuerzas que nada tienen que ver con el Ecuador. Obviamente, siempre lo dije, un subsidio directo al transporte público urbano, que es aquel que más le pega a los pobres, el subsidio al transporte público urbano. Eso se podía hacer, pero quiero tocar, Alfredo, un punto adicional. Siempre he dicho que la destrucción de la FARC, Familia Revolución Ciudadana del Ecuador, nos tardará años en entenderlo. Dirigí en comunión con el presidente de la República a las Fuerzas Armadas durante la guerra. Las vi actuar en La Paz. No son las Fuerzas Armadas que yo conocí. Son unas Fuerzas Armadas que han mostrado una moral muy baja. Son unas Fuerzas Armadas que agachan la cabeza. ¿Por qué? Porque están recogiendo aquel discurso incendiario de un traidor al Ecuador que fue a los cuarteles a decirle a la tropa que los generales y los oficiales eran pelucones, que fue a decirle a la tropa que exija sus derechos, porque estamos cosechando la desgracia de un régimen títere de Cuba y de Venezuela que destruyó los servicios de inteligencia en el Ecuador para crear una SENAIN que perseguía a los ecuatorianos y no una SENAIN que servía de servicio de inteligencia. Alfredo, ¿cómo comenzaba mi día de vicepresidente? Con mi edecán militar, que hoy ya no existe, entregándome el parte de la inteligencia militar, y mi edecán o jefe de seguridad de la policía entregándome el parte de inteligencia de la policía. Eso ya no hay hoy. ¿Por qué? Porque Correa y el Correato confiaron en Cuba y en Venezuela, destruyeron la moral de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y lo estamos viendo hoy. Hoy era previsible el sábado, por ejemplo, defender el edificio de la Contraloría, que según el estado de sección debería haber estado clasificado como un sitio estratégico que defender, que además se vio que fue asaltado unos días antes, que la invasión del edificio de la Asamblea no fue por indígenas, sino por otra gente. Es inadmisible que no haya existido la protección necesaria a ese edificio, y es el momento en el cual la sociedad ecuatoriana tiene que volver los ojos hacia esa querida institución para replantearla, para hacer lo que hizo el gran oficial, el general Teddy Birket, cuando recuperó en un largo proceso, tras los hechos de Taura, recuperó la moral y recuperó la institucionalidad en la Fuerza Aérea Ecuatoriana y en esa base. Hubo que hacer un gran trabajo y habrá que hacerlo ahora con las Fuerzas Armadas del Ecuador. Me duele profundamente ver el daño que la FARC le hizo a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. A ver, si el subsidio se mantiene, si se da marcha atrás,
Los contrabandistas siguen en su negocio millonario. Los narcotraficantes siguen beneficiándose para producir más barato. La mafia importadora sigue beneficiándose. Las clases altas tienen el subsidio y el hueco sigue siendo grande en el presupuesto general del Estado. No digo que el subsidio es la solución de todo, eliminarlo, pero es fundamental en el futuro del Ecuador. Y como le dije a Alfredo, el año 92 lo eliminamos y teníamos una ley que abría la importación y una ley que permitía la fijación del precio para que no siguiera existiendo el subsidio con la depreciación de la moneda. Fue eliminado por los políticos, por la politiquería. El Ecuador, ¿cómo cosecha esa politiquería? ¿Cómo cosecha ese ataque a las Fuerzas Armadas? Esa destrucción de la inteligencia. Sencillamente, años tardaremos en recuperarnos del daño de la FARC con A minúscula. La Constitución alemana prohibió el nacionalsocialismo. La italiana prohibió el fascismo. Tenemos que prohibir en una nueva Constitución que esta gente regrese.